Sí, ya va a empezar. Listo, hermano. Amados hermanos, paz a vos. Bienvenidos a esta transmisión, este día 3 de julio del 2024. En esta oportunidad se me complace poder transmitir el mensaje de la palabra de Dios, ¿por qué no decirlo?, al mundo entero. Bienvenidos todos los que están en la plataforma de Zoom, como también los que nos están viendo a través de Facebook. Aquí con nosotros y en esta oportunidad queremos pues anunciar el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Oportunidad para qué nos dicen, qué nos aconseja, y el propósito es que todos seamos edificados con la bendita palabra de nuestro Dios. En esta oportunidad vamos a estudiar un hermoso tema, el cual le hemos titulado El toque de la tercera trompeta. Así le hemos titulado. El toque de la tercera trompeta. Cuando hablamos de trompeta, me imagino que muchos se, se pueden dar cuenta de qué estamos hablando, pero otros a lo mejor no idea de cuando se está hablando de trompetas. Y la pregunta sería aquí, ¿para qué sirve una trompeta? ¿Verdad? Pues una trompeta sirve para dar un sonido, pero que este sonido tiene un propósito. Este sonido puede ser para anunciar algo, para eh, poder reunir un grupo de personas, dar un aviso. En fin, podemos encontrar muchos calificativos de lo que es una trompeta, pero en esta oportunidad lo vamos a ver dentro del término bíblico, dentro del término profético. Y estamos hablando del toque de la tercera trompeta. Esto nos indica de que si existe el toque de la tercera trompeta, es porque ha existido el toque de la primera, de la segunda trompeta. Pero, ¿cuántas trompetas son las que hay? Son 7. Son siete toques de trompeta. Entonces, vamos a ir, hoy nos toca hablar sobre la tercera, pero para poderlo entender, para poder entender el toque de la tercera trompeta, es necesario que hagamos un análisis de lo que fue el primer toque y lo que ha sido el segundo toque de trompeta. Pues de esta manera es como nosotros vamos a entender el toque de la tercera. Entonces, déjenme ahorita poderles hacer un análisis de lo que ha sido el toque de la primera, como ha sido también el toque de la segunda, y luego pues vamos a estarnos enfocando en el toque de la tercera trompeta, que es el tema que nos corresponde hablar en esta noche. En primer lugar, quiero decirles a todos ustedes, hermanos y amigos, que el toque de la tercera trompeta aconteció
¿verdad? Sucedió en el año 1521 después de Cristo con la Reforma Protestante. En ese año de 1521 se comenzó a dar el toque de la tercera trompeta con el inicio, podemos decirlo así, de la Reforma Protestante. Entonces, podemos ver que trompeta, óigase bien, vamos a ver el significado de la trompeta. Trompeta dentro de las Sagradas Escrituras significa anuncio de guerra. Óigase bien. Si usted le presta atención a lo que hoy vamos a analizar, se va a dar cuenta de que hay muchas cosas que no es que nosotros las ignoremos, sino que a veces se nos ha olvidado. Pero hoy lo vamos a recordar. Decíamos que trompeta dentro de las Sagradas Escrituras significa anuncio de guerra. También significa pregón de guerra o la guerra misma. Entonces, hermano, dentro de las Escrituras se está hablando precisamente de esto, de las trompetas. Decíamos que trompeta dentro de la Sagrada Escritura significa anuncio de guerra o pregón de guerra. Vamos a analizar, veamos qué nos dice el profeta Jeremías en el capítulo 14, versículo 19. Jeremías capítulo 4, versículo 19. Dice así las Escrituras en Jeremías 4, 19. Dice así, dice, mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí, no callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Fíjese bien lo que nos está diciendo las Escrituras. Dice que, hermanos, al final del versículo que hemos leído, dice, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Vemos entonces que las trompetas, hermanos, sirven para eso, para pregonar una guerra. Ahora bien, Jesús, hermanos, le mostró a Juan, el apóstol Juan, o conocido también como Juan el teólogo, o le dice, Jesús le mostró, estando Juan en la isla de Pasmo, le muestra cómo irían pasando una a una los toques de las trompetas. Le mostró la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima. Y le muestra una a una cómo iban a ir pasando estos toques de trompeta. Ahora bien, las cuales iban a ser 7, por supuesto. Cada toque de trompeta sería hoy periodo de tiempo. Cada toque de trompeta iba a ser un periodo de tiempo que iría pasando. ¿Y saben algo? Que a Jesús mismo, a él le tocó tocar o anunciar el primer periodo o el primer toque de trompeta. A Jesús le tocó. Él fue el que comenzó a anunciar, comenzó a tocar la primera trompeta. Y, hermanos, luego, después de Jesús, todos los hermanos, oiga bien, todos los hermanos del pasado, a ellos les ha tocado anunciar los toques de las siguientes trompetas. Entonces, hermano, y todo esto
ha sucedido para prevenir al pueblo, para que el pueblo esté prevenido de todas las cosas que van a suceder. Ahora bien, de esta manera es como el pueblo puede estar preparado. Pues, y ahora fíjese usted, para que usted pueda entender esto, si usted me preguntara a mí o a cualquier conocedor de las escrituras y le preguntara que si qué trompeta se está tocando ahora en este tiempo. Hoy estamos tocando la sexta trompeta, hermanos. Ya estamos en la sexta trompeta. Y es a nosotros a quien nos ha tocado estar tocando esta trompeta, estar anunciando los acontecimientos que van a venir. Entonces, de igual manera, a nuestros hermanos les tocó tocar las trompetas que iban a suceder. Y que a Jesús le tocó anunciar o tocar la primera trompeta. Y, hermanos, precisamente, lo dice el profeta Ezequiel, capítulo 33, y dice que es necesario que se anuncie, que anunciemos lo que está por venir. Ezequiel 3, versículo 6. Y dice así: pero si el atalaya viere venir la espada, no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, tomare él alguno, él por causa de su pueblo fue tomado, mas demandaré su sangre de mano atalaya. Fíjese bien, pero si el atalaya viere venir la espada, si el atalaya dice, viniere, ¿cómo dice el texto? 33:6, pero si el atalaya viere venir la espada, no tocare la corneta o la trompeta. Fíjese bien, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría si nosotros no tocáramos la trompeta? La sangre se le va a demandar al tal. Es decir, que nosotros tenemos un compromiso, hermano. Y el compromiso que tenemos es grande. ¿Cuál es el compromiso? Anunciar el evangelio, anunciar de que Jesús viene pronto. Les tocó a nuestros hermanos del pasado también anunciar que van a venir. Ahora bien, vemos que a Jesús le tocó dar lo que iba a suceder. Y Jesús les anunció lo que iba a suceder el año 70, que es precisamente cuando se comenzó a tocar la primera trompeta. El año 70. Tocó anunciar eso. Ahora, ¿qué? Porque en este año tuvo inicio la trompeta. Ahora, hablarles de lo que iba a suceder, les dice Mateo 24, 20. Les dijo Jesús en Mateo 24, 20. Orad pues, dice, que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Jesús les dice, cuando esto suceda, Jesús les dice, deben orar. ¿Para qué?
para que vuestra huida, les dice, no vaya a ser en invierno ni en día de sábado. Hermano, lo que sucedió el año 70 fue tremendo, hermano. Le pusieron la ciudad de Belén, al templo lo saquearon. Bueno, ¿cuánto no tendríamos que hablar de lo que sucedió el año 70? Pero el tema que estamos hablando, ahorita solo estamos analizando lo que ha sucedido, porque luego queremos enfocarnos en el toque de la tercera trompeta, que es el que estamos ahorita tratando de querer ver. Tocó y, hermanos, Jesús les dice, miren, oren para que vuestra huida no vaya a ser ni en invierno, ni en día de reposo, o en día de sábado. Ahora bien, luego vi que de la segunda, y en el toque de la segunda trompeta, dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. Mire lo que dice. Apocalipsis 8, 8. Dice, ocho. Vamos a ver, hermanos, permítame. Apocalipsis, les dije Apocalipsis 8, versículo 8. Dice, y el segundo ángel la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar, tercera parte de la mar se tornó, dice, en sangre. Ese era otro periodo diferente. Dice que dice acá que el segundo ángel tocó la trompeta y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en la mar. Ahora bien, monte dentro de las escrituras son gobiernos. Óigase bien, significan gobiernos. Vuelvo a repetirlo. Montes, las escrituras significan gobiernos. Y en este caso, un gobierno apareció, dice, ardiendo y fue lanzado en el mar. El mar dentro de las significa el mundo, o sea, simboliza al mundo. Entonces, este gobierno va a ser lanzado al mundo. Mías 21, 20, lo siguiente. 21, 25, nos dice la palabra de Dios. Jeremías 51, versículo 25. Jeremías 51, 25. Permítame, hermano, que vamos a buscarlo acá. Jeremías 51, versículo 25. Dice así. Contra, oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste y es mi mano sobre y te haré rodar de las peñas y te tornaré monte, dice, quemado. Dice bien, en este pasaje que hemos leído, hermano, se habla del gobierno de Babilonia. Ese
el cual dice, iba a ser tomado. Y Babilonia, hermanos, fue una ciudad que después de florecer tanto, después de ser muy brillante, Babilonia desaparece. Fue un gobierno, un monte, hermanos, que creció mucho. Dice que ahora decíamos que en este pasaje se está hablando precisamente del gobierno de Babilonia. De igual manera, óigase bien, de igual manera, el gobierno de Dios también se simboliza a un monte. Por eso decíamos que monte dentro de las escrituras significa gobierno. Isaías 20, versículo 1 y versículo 2, dice así. Isaías 20, 1 y 2. Isaías 2, 1 y 2. Hermano. 2, versículo 1 y 2. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, tocante a Judá y a Jerusalén. Y acontecerá en lo posterior que será confirmado el monte de la casa de Jehová por cabeza de los montes, y será ensalzado sobre los collados, y correrán toda la gente. Si nosotros vemos, aquí estamos hablando ya de otro gobierno, de otro monte, y este es el gobierno de Dios. En Daniel 2:45 podemos confirmarlo también. Veamos lo que dice Daniel capítulo 2, versículo 4. Dice así, Daniel 2:45. Dice, que vistes que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó al hierro, al metal, al tiesto, a la plata, el rey lo de ser en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel, dice su declaración. Esto, hermano, estamos confirmando que monte dentro de las escrituras está representando a gobierno. Ahora bien, en este caso, hermanos, en este caso, el gobierno fue lanzado al mundo. Usted dice que fue lanzado al mar. Ese monte fue a caer al mar. Entonces decimos, este es el gobierno que fue lanzado al mundo, porque el mar representa al mundo. Ese gobierno que al mundo fue el gobierno de Constantino Grande, 320. Recuerde que estamos ahorita analizando el toque de la segunda trompeta. Entonces, hermanos, en el año 321, hermanos, el gobierno de Constantino el Grande, emperador de Roma, hermanos, este emperador o este gobierno romano, hermanos, él comenzó a perseguir a los cristianos, comenzó a perseguir a la iglesia, hermanos, como lo habían hecho los emperadores anteriores. Pero llegó el momento, hermanos, en que Constantino dice que tuvo un sueño. Este emperador romano tuvo un sueño, y en el sueño dice que vio en el cielo una cruz, y en la cruz dice que había una ráfaga, unas letras que en latín decía
signus vince. Óigase bien, signus vince, que quiere decir ya en nuestra lengua, en nuestro idioma español, quiere decir con este signo vencerás. Entonces Constantino se quedó sorprendido al tener este sueño y ver una cruz y ver aquellas letras que decían signus vince, que quiere decir con este signo vencerás. Entonces vino Constantino y lo que hizo fue detener la guerra contra los cristianos. Los dejó de perseguir y vino Constantino y él también se hizo creyente. Él también dijo que él se iba a ser creyente, que iba a creer en Cristo, pero la diferencia es que Constantino no perteneció a la iglesia de Dios, sino que se hizo a la iglesia del Estado. ¿Y cuál es la iglesia del Estado? Es lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. Esa es la iglesia del Estado. Entonces vino Constantino y él se hizo cristiano, pero se apoyó en la iglesia del Estado, es decir, en el catolicismo. Ahora, vino Constantino y él detuvo las guerras y estableció una nueva forma de gobierno. Fíjense lo que hizo Constantino. Él estableció una nueva forma de gobierno. Constantino, hermanos, quien perseguía a los cristianos, dice que al ver esta cruz y que decía signus vinci, con este signo vencerás, entonces vino él y estableció, organizó, óigase bien, en el año 325, vino Constantino y organizó lo que hoy conocemos como el Concilio de Nicea. Y en este concilio, hermanos, él vino y invitó o convocó a los 318 obispos quienes estaban representando a la iglesia de Dios en ese tiempo. Quiero aclararles esto, que esa expresión obispo es una expresión correcta, es bíblica. Así lo ha establecido Dios, obispo, pero que dentro de la iglesia de Dios se hace mención de esa expresión de decirle a alguien es el obispo del iglesia. Hoy se dice es el pastor del y no dicen el obispo, porque la iglesia, o sea, el catolicismo se atribuyó esa expresión y ellos son los que mantienen el nombre obispo. Entonces, pero en aquel tiempo, la iglesia de Dios estaba representada por 318 obispos. Entonces vino Constantino, convocó en el concilio de Nicea el año 325, convocó a los 318 obispos que eran de la iglesia de Dios y que representaban a la iglesia de Dios y les hizo creer que se había hecho cristiano. No, ahora yo soy cristiano también como ustedes. Hoy somos hermanos. Entonces, hermano, ¿qué pasó? Que vino Constantino y ejerciendo él su poder como gobierno romano, vino Constantino y elaboró elaboró un decreto. ¿Y qué decía ese decreto? O sea, una ley, pues, un decreto. Y esta ley, hecha por Constantino, dice, todos los jueces, oiga bien lo que dice el decreto, todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los artesanos descansen en venerable día del sol. Óigase bien lo que dice el decreto. Todos, los jueces, los habitantes de la ciudad, los artesanos, todos deben descansar, dice,
en el día venerable del sol. Ahora, ¿y cuál es el día venerable del sol? El día venerable del sol es el domingo. En la lengua, en el idioma inglés, ¿verdad? Domingo se dice Sunday, algo así. Sunday. Yo no puedo hablar inglés, pero creo que me van a entender. Domingo se dice Sunday. Pero si separamos la palabra, day quiere decir día. Y sun significa sol. Entonces, Constantino dijo que había que descansar en el día venerable del sol, que es el domingo. Entonces vino Constantino el año 325, cambió el día de descanso, cambió el sábado y estableció el domingo como día de descanso. Recordemos lo que Jesús les había dicho a los primeros cristianos, que debían orar para que vuestra huida, les dice, no vaya a ser ni en invierno ni en día de sábado. Ahora Constantino les está diciendo que deben descansar el día domingo, el día venerable del sol. Fue cambiado el sábado por el domingo. Y esto, a este momento, lo podemos confirmar en Daniel capítulo 7, versículo 25. Mire lo que dice. Daniel 7:25. Dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y el medio de un tiempo. Constantino hizo. Cambió el sábado por el domingo, hermanos, pues era necesario que se cambiara el tiempo y la ley. Hermanos, hablar del tiempo, pues es otro tema que tendríamos que aclararlo. Solo les voy a dar un toquecito ahí. El primer mes del año no es enero, es el mes de abril, así está escrito por la palabra de Dios, pero vino el hombre y lo quitó enero. Y todo dijo, enero el primer mes del año. No es enero el primer mes del año, es el mes de la primavera, que es abril. Ahora bien, hoy haremos una breve explicación de lo que aconteció en el toque de la tercera trompeta, que es el tema que estamos tratando de querer dejar claro. Hermanos, en el toque de la tercera trompeta también sucedieron acontecimientos muy duros. Hermanos, este toque de la tercera trompeta dio inicio, como decíamos al principio, el año 1521 con la Reforma Protestante. Ya vimos la primera y la segunda. La primera dijimos que a Jesús le tocó tocar la primera trompeta el año 70 y Constantino, hermanos, le tocó con el concilio de Nicea el año 325, hermanos, 3 años antes, 321, hizo el toque de la segunda trompeta y ahora, hermanos, nos toca sobre el de la tercera. Da inicio, decimos, en 1521 con la Reforma Protestante. ¿Qué dicen las escrituras sobre esto? Apocalipsis capítulo 8, veamos lo que dice. Dice, y el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran ardiendo como una antorcha y cayó en la tercera parte de los ríos y en la fuente de las aguas. Fíjese bien lo que está diciendo el texto. Dice que cuando este ángel toca la tercera trompeta, cayó del cielo grande estrella
ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y en la fuente de las aguas. Ahí fue a caer. Ahora bien, necesario es que aclaremos qué simboliza o qué significa estrella dentro de las escrituras. Estrellas grandes de un pueblo. Personajes grandes de un pueblo, como podemos leerlo en Daniel capítulo 8 y versículo 20. Mire, dice capítulo 8 y versículo 20. Dice así la escritura, Daniel 8, 20. Daniel 8, versículo 20. Permítame. Dijimos Daniel capítulo 8, versículo 20. Dice, aquel carnero que vistes tenía cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Dice bien, aquí vemos una estrella, ¿verdad? Dice, aquel carnero que viste son los reyes de Media y de Persia, ¿verdad? Ahí estamos hablando de Ciro y de Darío, dos grandes estrellas, ¿verdad? Entonces decimos que estrella dentro de las escrituras significan personajes grandes de un pueblo. Y así podríamos mencionar a muchos personajes considerados como estrellas. Ahora, la estrella que cayó del núcleo eclesiástico o católico formado por el alto clero de la iglesia, el cual se entiende como cielo. Óigase bien, por eso dice que cuando el tercer ángel toca la trompeta, cayó, dice, del cielo una grande estrella. Ahora, ¿quién era esa estrella? ¿Quién era ese personaje que cayó del cielo? ¿Verdad? No del cielo literal, sino que está hablando de que este personaje estaba representando al clero católico y, hermanos, tenía una, ¿cómo podemos decir?, influencia dentro del clero. Este personaje es el que hoy conocemos como Martín Lutero. Martín Lutero, hermanos, no crean ustedes que era un hombre sencillo. Era un hombre muy intelectual, muy preparado. Era un hombre, hermanos, que realmente conocía las cosas y no se quedaba. Pero él pertenecía al clero católico. Era un monje. Entonces, hermano, dice que esta estrella cayó del núcleo eclesiástico, se separa de la iglesia católica, Martín Lutero. Entonces, hermano, de este cielo fue de donde cayó Martín Lutero. Ahora, dice que cuando él cayó, dice, como una antorcha. ¿Y las antorchas para qué sirven? Sirven para alumbrar, para dar luz. Entonces dice que este hombre, cuando se cae del clero eclesiástico, dice que cayó como una antorcha que alumbraba. ¿Qué quiere decir eso? Hermanos, la luz significa dentro de las escrituras, significan doctrinas. Es decir, este hombre traía un conocimiento doctrinal tremendo, hermano, imparable. Él sabía mucho, ¿verdad? Conocía mucho de la Biblia. Entonces, hermano, Martín Lutero, él dice que él, al salirse de allí, él, con el conocimiento doctrinal que él tenía,
hermano, fue, dice, a caer, ¿a dónde? En los ríos y en las fuentes de las aguas. Ahí fue a caer, en los ríos y en las fuentes de las aguas. Ahora bien, fuentes. Vamos a ver, hermanos, que fuente dentro de las escrituras están representando a los hombres. Entonces, ¿de dónde fue a caer, esta antorcha, esta estrella? Dice a los hombres, a las fuentes. Y esto lo vamos a comprobar en los 2, versículo 3. Mire lo que nos dice Jeremías, capítulo 2, versículo 13. Jeremías 2, versículo 13. Dice así, 2, versículo 13. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Dejáronme a mí fuente de agua viva por cavar para sí cisternas rotas que no tienen agua. Fíjese bien. Entonces, hermanos, dice que estos hombres dejaron a Dios como fuente de agua viva por cavar para sí cisternas, pero estas cisternas, dice, es rotas, es decir, que el agua pasa, ¿verdad? Estaba agujerada. Entonces, hermano, las doctrinas que este hombre comenzó a enseñar, dice que se convertían como en cisternas rotas, es decir, que no le prestaban atención. Fue así, hermanos, como, también podemos leer esto, hermanos, en Jeremías 2:18, mostrar acá algo más. Dice, ahora pues, ¿qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Y qué tienes tú en el camino de Siria para que bebas aguas del río? Hermanos, dice que fue a caer en los hombres, en los ríos, ¿verdad? Fue a caer en los ríos. Entonces, hermano, el hombre prefiere estar bebiendo agua del Nilo, agua de Egipto, agua de los sirios, y no quiere beber de las aguas de agua viva, ¿verdad? Entonces, hermanos, estas cosas a veces son difíciles de entenderlas, pero si estamos prestando, hermanos, vamos a darnos cuenta de que Dios así es como Él nos habla, simbología, y es entender simbología. Ahora bien, como Lutero cayó en los hombres y los hombres se hicieron ríos, o sea, comenzaron a establecerse doctrinas diferentes, pero se hicieron amargas. Óigase bien, hermanos, las doctrinas que Martín Lutero comenzó a enseñar se hicieron ríos. Comenzaron a hacerse amargas. Por eso dice que la estrella que cayó del cielo tenía un nombre, y este nombre, dice, es ajenjo. El ajenjo es amargo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo con las aguas? Las comenzó a convertirlas en amargas. Apocalipsis 8:11 nos dice eso. Vamos a leerlo. Apocalipsis 8:11. Dice, y el nombre estrella se dice ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas, porque fueron hechas, dice, amargas. Hermanos, las doctrinas que Martín Lutero comenzó a enseñar, hermanos, se fueron convirtiendo en amarguras. Es decir, quien comenzó a enseñar lo que más le conviene hasta el día de hoy.
¿cuántas doctrinas podemos nosotros contar en el mundo entero? Hay miles y miles de doctrinas. Pero la doctrina de Dios, ¿cuántas son? Solo es una. Solo es una. No son dos. Entonces, ¿por qué se convirtieron las doctrinas en muchas doctrinas? Porque se convirtieron, dice, en cisternas rotas. Porque esas aguas comenzaron a derramarse por las cisternas y se hicieron ríos. Y esas comenzaron y la gente comenzó a beber del río de Siria. En fin, hermanos, mucho. Ahora, por eso dice que esa estrella fue a caer, hermanos, en los ríos y en las fuentes de las aguas. Ahora bien, es así, queridos hermanos, como el periodo de la tercera trompeta se volvió amarga. Al salir, cuando comenzaron a doctrina a la conveniencia de los hombres. Ahora en día la gente ya no sabe ni a quién creer. ¿Quién dice la verdad? Entonces, hermano, la gente ha comenzado a morir espiritualmente. Porque la gente ya no sabe qué hacer, ¿verdad? Entonces, hermano, se van a meter a una iglesia, quieren oír doctrina y ahí creen que están bien, ¿verdad? Pero espiritualmente, dice Dios, están muertos. Y vamos a ver una comparación. La doctrina de Dios, la verdadera doctrina, ¿cómo es? ¿Es a o es dulce? Dice el Salmo 19, versículo 10, lo siguiente. La pregunta que estoy haciendo es, ¿la doctrina de Dios es amarga o es dulce? Salmo 19, versículo 10, es son y mucho oro afinado y que la que desea, dice, el panal. La doctrina de Dios es dulce, hermano. Es dulce y más dulce, dice, que la miel de un panal. Es dulce la doctrina de los mandamientos de Dios son dulces, pero ¿cómo las ve el mundo protestante? ¿Cómo ve los mandamientos protestantes? A un protestante sobre el día de, por ejemplo, hablarle de la ley de alimentación, hablarle de las fiestas, hablarle, hermano, de esta hermosa doctrina que nosotros tenemos. Para ellos es amarga, pero para nosotros, ¿cómo es? Dulce, dulce, hermano. Pero para los demás es amarga. Si para ellos es amarga, entonces, hermano, ¿qué está sucediendo? Dice Isaías 5:20. Isaías 5:20 dice así. Mire lo que dice 5:20. Ya voy finalizando. 5:20 dice, hay de los que dicen bueno, malo. Tinieblas, las tinieblas ponen lo amargo por dulce y lo dulce lo ponen amargo. Mire cómo son las cosas. A los mandamientos los ven amargos, difíciles, dice la gente. Difícil, lo ven amargo. Tienen, lo ven dulce. Lo ven dulce. Levante la mano, acepte a Cristo y bien, porque ellos lo ven dulce. Hermanos, pero la palabra es lo contrario, ¿verdad? Y para finalizar, vamos al último texto. Dice, es por esto que ha muerto espiritualmente hasta el muchas muerto espiritual. Lo dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Dice así, y escribe al ángel de la iglesia, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas.
yo conozco tus obras, que tienes nombre, que estás muerto. El hombre vive. Físicamente el hombre tiene vida, pero ¿cómo está espiritualmente? Está muerto. ¿Por qué? Porque las doctrinas que está recibiendo están y lo amargo produce vómito. Lo amargo produce, hermanos, incluso un paro cardíaco, ¿verdad? Entonces, hermano, espiritualmente están muertos. Y un muerto, hermano, ya no se puede hacer nada. Solamente Jesús puede hacer un milagro. Es decir, de sacarlo de donde está y a las aguas vivas, a las aguas dulces, a los mandamientos de nuestro Dios. Ahora, Dios nos ha llamado a la gente. Dios le hace un llamado. Todo el tiempo Dios le ha hecho el llamado a la gente. Y hoy ver lo que Dios le hace al hombre, a todos, sin excepción de raza. No importa el país de viva, pero Dios un llamado. Y este llamado se lo hace en Deuteronomio 29:18. Y aquí vamos a finalizar. Dice así, 29:18 de Deuteronomio. Quizá habrá entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu. Corazón se vuelva hoy de con Jehová, nuestro Dios, por andar a servir. Quizás habrá en vosotros raíz que es veneno y ajeno. ¿Qué le hace? Dice, a lo mejor dice, hay alguien, hermano, estando en esa amargura, aguas amargas, esas doctrinas, otros sirviéndole a dioses ajenos. Quizás haya una familia, quizás haya una tribu, quizás haya alguien por ahí, ¿verdad? Y pueda regresar a Dios, pueda buscar los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina de Dios es un agua dulce, es un agua de fuente de agua viva, como lo dice Deuteronomio 22:2, goteará como la lluvia mi doctrina. Y de Dios, como la lluvia, son gotitas, pero esas gotitas alimentan cualquier árbol y lo hacen dar un buen fruto. Que Dios bendiga esta palabra en los corazones de todos los que hoy nos han escuchado. Paz a vosotros.